promedio de 4 a 1000 nacidos vivos, con una proporción hombre-mujer 1:4. La congénita se desarrolla entre la 4ª y 6ª semana de gestación, que es cuando se forman los tejidos, justamente como se puede acompañar con la formación de otros órganos, suele acompañarse con otras malformaciones. La incidencia es de 1 en 1000 nacidos vivos, es menos que la escoliosis idiopática, y hay un porcentaje también de anomalías que se encuentran aisladas, que son esporádicas, que no tienen tendencia genética. Y en este caso, bueno, se cree que existe un riesgo de escoliosis congénita entre un 5 y un 10% para futuros hermanos. La idiopática de la adolescente, la que se suele ver comúnmente en quirófano, que está presente en un 2 a un 4% de los chicos entre 10 y 16 años, suele presentarse siempre de manera aislada, sin otra patología asociada, y solo un 10% a veces pueden necesitar alguna adolescente solamente médica y no quirúrgica. Y siempre la intervención quirúrgica, independientemente del tipo de escoliosis, se lleva a cabo en base a la curvatura por el método de Cobb, que de eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, la neuromuscular, que son ya escoliosis un poco más complejas, cuando ya se afecta la placa neuromuscular, porque se afectó el sistema nervioso o muscular, y se asocia muchas veces a otros síndromes o incluso afectaciones orgánicas. Con respecto a la fisiopatología, el tema que hay que tener en cuenta es que a veces, sobre todo en las escoliosis neuromusculares o neuropáticas, es la mayor incidencia de sangrado que tienen estos pacientes por alteraciones en la placa y en la microvasculatura de los tejidos y demás, lo que va a ser, la verdad, que un desafío al momento del abordaje. El riesgo de hipertensión pulmonar que suelen tener estos pacientes, vamos a ver por qué, las lesiones neurológicas por la misma deformación, desnutrición y alteraciones hemodinámicas. Esto se da porque, bueno, la curvatura torácica lo que va a generar es una caja torácica más chica, una menor compliance y por lo tanto una enfermedad restrictiva a nivel del pulmón, generando por ende hipertensión pulmonar. Lo mismo que a nivel cardiovascular, que va a generar, al tener menor tamaño el mediastino, una dificultad para el llenado de cavidades y poniendo una caída también del gasto cardíaco. Entonces, para adentrarnos un poco, bueno, ¿qué es el ángulo de Cobb? Que esto lo usan principalmente los traumatólogos al momento de decidir hacer el abordaje. El concepto en sí es un ángulo formado por la inclinación de la vértebra límite superior y la vértebra límite inferior, que se puede medir en una vista frontal en una radiografía. Para que sea un poco más claro, esto sería cómo se mide el ángulo de Cobb, que, bueno, desde ya esto lo hacen los cirujanos para ver cuándo se operan los pacientes, ¿no? La decisión quirúrgica. Esto también es un dato importante para nosotros, sobre todo en el abordaje y saber cómo se va a encarar al paciente, porque generalmente cuando mayor es el ángulo, generalmente el paciente va a tener muchas más complicaciones. Se cree que con un ángulo de Cobb mayor allá a 60 grados, la capacidad vital y el BEF está bastante disminuido y el paciente va a tener posiblemente varias alteraciones del BQ. Ya con un ángulo mayor al 65, la capacidad vital se cree va a ser menor al 40% y lo más probable es que necesite ventilación mecánica en el postoperatorio. Con un ángulo mayor a 70, lo más probable es que el paciente incluso ya esté intubado y ya desarrolla cor pulmonar incluso. Entonces, ¿qué exámenes complementarios debo solicitar para someter a un paciente a una cirugía? O con lo que debería contar el anestesiólogo para poder abordarlo de manera más completa en quirófano. Entonces, bueno, esto es una guía alemana que me pareció una de las más completas y claras. Entonces, la pregunta es, ante todas las cirugías necesarias, las pruebas de función respiratoria, de tolerancia al ejercicio, y cuándo en realidad hay que solicitarlas.
Ellos lo que dicen es que las pruebas de función pulmonar deben realizarse en forma rutinaria en pacientes que se espera que reciban ventilación mecánica prolongada, que esto tiene mucho que ver con pacientes que tengan curvaturas de ángulo de Cobb bastante grandes, generalmente mayor a 60 grados a nivel del tórax, pacientes obesos, pacientes que ya fueron reintervenidos antes. Después lo vamos a aclarar más, pero esto es para tenerlo en cuenta a grandes rasgos. Si no es posible realizar pruebas de función pulmonar, lo que se pueden realizar son mediciones de gases arteriales. ¿Y esto por qué? Porque generalmente los chicos menores de 6 años es difícil realizarles una espirometría, de hecho no se hace. Entonces, en ese caso, bueno, una de las alternativas es realizar gases arteriales para ver en qué situación se encuentra el paciente. Si el ángulo de Cobb incluso es mayor a 100 grados y como existe posibilidad de compresión de bronquios, se recomienda incluso pedir una tomografía. Después también se debería solicitar un examen de resonancia magnética de toda la columna, esto sobre todo para evaluar el componente del sistema nervioso central, porque a veces incluso es necesario realizar una intervención neuroquirúrgica previa a la cirugía de escoliosis. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el estado nutricional, el preoperatorio, y para eso conocer el índice de masa corporal del paciente, los valores de hemoglobina, electrolitos, albúmina, recuento de blancos, eso mediante un laboratorio convencional, y la ecocardiografía y el electro para evaluar si existe, bueno, signo de hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y demás. Entonces, ¿cuándo se decide operar a estos pacientes? La indicación de tratamiento quirúrgico, tanto para la escoliosis idiopática como neuropática, es con un ángulo de Cobb en columna torácica de 50 grados y para la columna lumbar mayor de 45 grados. De todas maneras, siempre existen otros criterios que se toman en cuenta, el estado nutricional del paciente y cómo se encuentra el paciente, por supuesto, pero bueno, la indicación siempre la da el cirujano, ¿no? En lo que respecta al manejo anestesiológico, bueno, lo encara y principalmente se hincapié a estos 4 ítems. Por un lado el monitoreo FAR, el electro, la tensión arterial no invasiva, saturometría, capnografía, temperatura esofágica, control de diuresis, control de potenciales evocados, los accesos que se deben utilizar, recomiendan 2 vías periféricas de gran calibre, línea arterial, y también recomiendan acceso venoso central. Generalmente, bueno, al menos en el hospital, los accesos venosos centrales se suelen colocar rutinariamente en las escoliosis neuropáticas, que son las que mayor riesgo de sangrado tienen, pero bueno, ellos aclaran como que no es de colocarla también en general en cualquier manejo de cualquier tipo de escoliosis. El control y lo que se tiene que hacer mucho hincapié, la protección de ojo, plexos, decúbitos, protección de genitales, de la compresión del abdomen, y un punto muy importante que es la reanimación por el riesgo de sangrado que tienen estas cirugías, por el abordaje tan importante que tienen. Entonces, la profundidad anestésica, bueno, la evalúan con el BIS, que recomiendan un valor menos de 60, que indica una buena supresión durante, ¿no?, de la conciencia durante la operación. Bueno, también se podría usar, se usa de hecho a veces el NIRS, lo he visto en varias cirugías de escoliosis. El control de la hemodinamia, que esto es muy importante en las zonas de compresión, que esto tiene que ver mucho con la ventilación y el mayor riesgo de sangrado. Siempre lo que predispone a la compresión de vena cava inferior va a generar un aumento del flujo del plexo epidural y un mayor riesgo de sangrado. Recomiendan una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio para el control de los potenciales evocados también. Obviamente después cada paciente se basará en base a los percentilos, ¿no? Pero es una generalidad, se recomienda más o menos tener una presión arterial media en esos valores para no aumentar ni el riesgo de sangrado, pero por otra parte tampoco tener alteraciones de baja perfusión y por ende malos resultados en los potenciales. Para esto, para el control de los potenciales evocados, es muy importante que el paciente
tenga una temperatura adecuada. La hipotermia por lo general va a generar una caída de la amplitud y un aumento de la latencia de los potenciales evocados, control con los anestésicos y control de la hemodinamia, que son lo que después vamos a profundizar más, pero es lo que suele afectar el resultado de los potenciales evocados. El sangrado, que va a tener que ver con la posición que tiene el paciente, como dijimos previamente, la compresión a nivel del abdomen, la compresión de la vena cava y la ingurgitación de los plexos a nivel epidural, va a generar mayor incidencia de sangrado, por ende eso es algo que se tiene que controlar. El número de vértebras que se ve afectado, que se tenga que intervenir en la cirugía, el tiempo quirúrgico y la presión arterial y venosa. Lo que dicen algunos trabajos es que el uso de relajantes neuromusculares y la morfina intratecal en dosis hasta 5 microgramos kilo tienen evidencia que logran disminuir la presión a nivel del abdomen al relajar los músculos, por un lado los relajantes, y disminuir el riesgo de sangrado. Y obviamente, por supuesto, el uso de ácido tranexámico en carga y en infusión. Y en lo que a la analgesia respecta, el uso de AINES endovenoso, morfina intratecal, e incluso catéteres peridurales, en algunos países se usa, ketamina, magnesio. Hasta para profundizar un poco más, bueno, eso es un artículo del año pasado, es un estudio prospectivo aleatorizado, simple, ciego, en el que hubo un total de pacientes que fueron 88 y se los dividió en dos grupos. En un grupo se realizó un bloqueo neuromuscular moderado y en otro profundo. En ambos se usó rocuronio. El resultado primario que ellos querían evaluar era el volumen de sangrado quirúrgico en el intraoperatorio, y el resultado secundario era si el volumen de sangrado quirúrgico hasta las 24 horas del posoperatorio era mayor o menor y en cuál de los grupos. La hipótesis de ellos era que los bloqueos neuromusculares profundos disminuían el sangrado. Y a la conclusión que ellos lograron llegar, que el volumen de hemorragia quirúrgica del intraoperatorio fue significativamente menor en el grupo de los bloqueantes neuromusculares, cuando se usó en dosis importantes, pero el volumen de pérdida sanguínea a las 24 horas después de la cirugía, bueno, ahí no hubo tantas diferencias, pero sí en las primeras 24 horas. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay menor incidencia de sangrado? Esto es porque ofrece al cirujano un mejor campo quirúrgico para el abordaje. Al relajar los músculos de la pared abdominal ofrece una menor presión y por ende una menor compresión a nivel de los vasos, y a su vez también permite que se ejerza una menor presión en la vía aérea y por ende aumento de la presión en vena cava y en las venas espinales. Este es un trabajo observacional prospectivo, un total de 172 pacientes, que en realidad fueron pacientes de escoliosis tanto idiopática, congénita y neuropática. Lo que querían ver era qué tan importante era el uso de los potenciales evocados, tanto sensitivos como motores. Ellos a la conclusión que llegaron era que en general en las cirugías deberían usarse los dos, para la detección intraoperatoria de una lesión medular. ¿Y esto a qué se debe? Porque por lo general a veces puede haber isquemia selectiva de la región anterior de la médula, que se manifiesta con una pérdida de los potenciales motores, incluso una ausencia de cambios en los potenciales sensitivos, y esto tiene que ver con el suministro vascular, que es un poco más pobre a nivel de las vías motoras. Por eso es que se recomienda siempre monitorear tanto a nivel sensitivo como motor. Entonces, ¿qué es lo que afecta a los potenciales evocados? Que un poco ya lo vimos previamente. Por un lado, la hemodinamia, la presión arterial del paciente. Una baja presión arterial generalmente va a generar una caída de los potenciales. Los anestésicos, principalmente los inhalatorios, en algunos trabajos dicen que la dexmedetomidina y el magnesio pueden disminuirlos también, pero principalmente los inhalatorios, los opioides, no hay ningún problema. La ketamina incluso, no sé, en algunos trabajos decía que incluso mejoraban los potenciales, pero bueno, principalmente lo que no se tiene que usar son agentes inhalatorios, y el control de la temperatura, que también puede afectar
sobre todo la hipotermia, ya sea la latencia o la amplitud de los mismos. Este trabajo, que es del 2019, que compara TIVA usando, trabajo se llevó a cabo en Nueva York, si mal no recuerdo, comparaban, por un lado, el uso de fentanilo o el uso de remifentanilo y cuál sería, en este caso, el mejor para estos pacientes. Esta fue una revisión retrospectiva que lo que incluyó fueron un número de 37 pacientes en el que se usó remifentanilo y fentanilo, otros 25 pacientes a partir del 2013, que fue cuando se empezaron a aplicar los protocolos para usar fentanilo. ¿Y esto por qué? Porque ellos consideraban que el uso de remifentanilo podía tener más riesgo de hiperalgesia. El resultado primario que ellos querían evaluar era el consumo total de opioides en equivalentes de morfina en las primeras 24 horas después de la cirugía. Y los resultados secundarios eran las puntuaciones medias de dolor en las primeras 24 horas, el consumo de opioides entre el primer y segundo día después de la cirugía, el tiempo que llevaba hasta la extubación, el tiempo hasta la deambulación, la duración de la estancia hospitalaria y la incidencia de náuseas y vómitos. Bueno, el procedimiento en sí, ninguno de los pacientes había usado ni ketamina ni dexmedetomidina, y esas eran las dosis que se presentaban en las historias que usaron equipotentes de remifentanilo y fentanilo. A la conclusión que ellos llegaron eran que los pacientes que habían recibido fentanilo mostraron un mayor uso de opioides en el posoperatorio y mayores puntuaciones de dolor en las primeras 24 horas posteriores a las cirugías. Y no hubo diferencia así en el grado de dolor luego del primer y segundo día, ni en el tiempo de extubación, ni el resto de los outcomes que ellos evaluaban. Pero bueno, ellos, como que la conclusión era que el remifentanilo ofrecía mejores puntuaciones en las primeras 24 horas. Entonces, algo importante también, ¿se extúan todos los pacientes? Los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, una enfermedad restrictiva con capacidad vital menor al 35%, si tienen cardiopatías congénitas, falla del ventrículo derecho, obesidad, cirugías de columna previa o unas pérdidas sanguíneas importantes, se recomienda no extubarlos. Obviamente después, en base a los resultados de laboratorio y la hemodinamia, bueno, uno puede considerar quizás en algunos casos extubar al paciente, ¿no? Pero lo que se recomienda es que en estos casos los pacientes que ingresan a quirófano no se extuben de manera inmediata. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la prevención del sangrado. Bueno, este artículo me pareció bastante interesante porque aclara y de manera bastante específica cuál es la posibilidad de sangrado en base a qué tipo de paciente se trata, ¿no? Cuáles pueden ser las pérdidas estimadas en una esclerosis idiopática, en un paciente con parálisis cerebral, que ya es bastante más, y en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, la pérdida de sangre es muchísimo más importante, 200 o 280 mililitros por nivel vertebral. Otros factores que están asociados también con la pérdida de sangre es el sexo masculino, el grado de cifosis, el tiempo operatorio, el índice de masa corporal bajo, los números de niveles fusionados y el ángulo de Cobb mayor a 50 grados. Y otro de los datos que ellos daban era la tasa de pérdida de sangre, principalmente se da en la etapa de reducción y corrección de la deformidad, ¿no? Muchísimo más que la exposición, la colocación de los tornillos y el cierre. Este trabajo, que es del 2016, acerca del uso de ácido tranexámico, era evaluar la eficacia y la seguridad, ¿no? de la droga. Se evaluó el volumen medio de transfusión, el tiempo de hospitalización y los efectos adversos. El procedimiento consistió en dar una carga de 100 miligramos kilos de ácido tranexámico por vía endovenosa durante unos 15 minutos posterior a la inducción y un mantenimiento de 10 miligramos kilo hora. Ellos
decidieron transfundir en caso que la presión sistólica sea menor de 50 milímetros de mercurio o existiesen alteraciones en los potenciales evocados. En todo se usó el recuperador celular, ¿no? Y a la conclusión que ellos llegan es que el uso de ácido tranexámico mostró una pérdida de sangre intraoperatoria mucho más reducida, casi un 45% en comparación al grupo que no había usado ácido tranexámico. Y bueno, no se encontraron diferencias significativas en el tiempo de hospitalización entre los dos grupos, pero la verdad que la diferencia fue muy marcada. Y ellos, bueno, también llegan a partir de varios trabajos, ¿no? Que no hay evidencia de que el uso de ácido tranexámico aumente el riesgo de eventos tromboembólicos, ya sea IAM, ACV, TBP o TEP, según los ensayos clínicos y metaanálisis, ¿no? Hasta la fecha. Este es otro trabajo del 2017 que tiene que ver con los pacientes que vienen con aspirina de manera crónica. Entonces, hay que suspenderla 7 o 10 días antes de la cirugía de columna. Ellos a la conclusión de que llegan es que no tienen, no hay mayor riesgo de hemorragia en realidad si el paciente continúa con el consumo de aspirina de manera crónica. No se observa un aumento en el tiempo operatorio, ni aumentan las transfusiones, e incluso si se suspenden puede existir un fenómeno de rebote plaquetario y por ende generar más eventos cardiovasculares adversos. Hablamos un poco ahora de lo que es el manejo del dolor postoperatorio en estos pacientes. Bueno, este es un estudio observacional del año 2017, que lo que ellos trataban era determinar cuáles eran los factores que se asociaban con mayor dolor neuropático en los pacientes que se operaban de escoliosis. ¿Cuáles eran las causas que se creían? Bueno, el dolor preoperatorio, la extensión de la cirugía, el daño neurológico que podría existir por el abordaje, la sensibilización del sistema nervioso central y periférico por el pobre manejo del dolor, e incluso el uso de altas dosis de agentes opioides por la hiperalgesia. Acá, bueno, están los protocolos de anestesia que usaron, y lo que a la conclusión que ellos llegan era que, bueno, el sexo femenino, la depresión, la ansiedad previa, el dolor preoperatorio, un poco confirmaron la hipótesis de ellos, lleva a que exista un riesgo de aumento de dolor postoperatorio. Este trabajo del 2017 fueron 56 pacientes de 10 adolescentes para cirugía de escoliosis, que se los dividió en dos grupos, 28 que recibieron morfina intratecal y 28 que recibieron por catéteres peridurales hidromorfona. Ellos lo que registraban eran puntuaciones de dolor, eventos adversos, duración de la estancia hospitalaria, deambulación y retirada del catéter, que más o menos son los que evalúan todos los trabajos. En el procedimiento en sí, acá están las dosis de cada droga que se usó, ya sea de morfina intratecal y de la colocación del catéter, que esto lo realizó el cirujano bajo visión directa, y a los resultados que ellos llegan es que los pacientes con morfina intratecal tuvieron las mismas escalas de dolor y rescate, pero que la deambulación y el retiro del catéter fue mucho antes en el grupo de morfina intratecal. Lo que ellos veían es que la colocación de los catéteres peridurales se asociaba con mucha tasa de eventos adversos, porque a veces los catéteres se salían, no se controlaban bien, y vieron que había mucha más seguridad con una única inyección de morfina intratecal, que era, la verdad, era seguro, era efectivo, y no tuvieron riesgos ni tampoco en las salas de depresión respiratoria con la única dosis de morfina intratecal. Más o menos en un rango de 5 a 10 gamas kilos. Este es un reporte de un caso del año 2018, también me pareció bastante interesante. Si bien se trata de un paciente adulto, pero me parece que se podría extrapolar también a la población pediátrica. Esta había sido una paciente que había recibido una cirugía previa de escoliosis, una mujer de 35 años, que había tenido muchos eventos adversos con el uso de los opioides.
Entonces ella en la cirugía, en la segunda cirugía, en la revisión, rechaza para que usen opioides, ¿no? Y las técnicas que se decidió realizar fue el uso de bloqueos bilaterales y SPI, que se realizaron a la altura de T4, usando 20 mililitros de bupivacaína al 0,25 con epinefrina de cada lado. Y realizaron una anestesia multimodal usando ketamina y dexmedetomidina en infusión. Y la verdad que lo que vieron es que el despertar de las pacientes y las primeras horas en el postoperatorio fueron mucho mejores que su primera experiencia cuando se habían usado opioides. Este trabajo que tiene que ver con el uso de la ketamina y el magnesio, que también como multimodal nos permitiría reducir muchísimo más el consumo de opioides. Es un estudio aleatorizado, prospectivo, doble ciego, que el propósito era evaluar el efecto ahorrador tanto de la morfina, tanto en el magnesio como en la ketamina, juntos o versus ketamina sola. El N fueron de 50, se dividieron en dos grupos, un grupo en el que usó solo ketamina en carga y en infusión, y otro que usó ketamina y magnesio en carga y en infusión. Los 40 minutos antes de finalizar la cirugía, igual todos los pacientes recibieron morfina endovenosa, paracetamol y ketoprofeno. La conclusión a la que llegaron fue que la adición del magnesio a la ketamina, un bolo seguido de una infusión continua, podía reducir de manera importante el consumo de morfina en el postoperatorio para lograr el mismo nivel de analgesia. Proporciona una mejor calidad del sueño, mejora la satisfacción del paciente durante la primera noche después de la cirugía y disminuye indirectamente los riesgos de efectos secundarios realizados vinculados con las dosis altas de ketamina y opioides que se deberían usar para alcanzar el mismo nivel de analgesia. ¿Y esto por qué se da? Porque los antagonistas de los receptores de NMDA, ya sea la ketamina tanto como el magnesio, generan mayor inhibición de la hiperalgesia a nivel del sistema nervioso central, previenen la inducción de la sensibilización central atribuida a la estimulación nociceptiva periférica y pueden abolir la hipersensibilidad cuando ésta esté constituida incluso. Me pareció bastante interesante. Este trabajo que es un poco diferente, del año 2018, que tiene que ver con la evaluación de costos. Es un estudio de corte prospectivo, lo que querían evaluar era la rentabilidad de sumar acetaminofén o acetaminofén con ketorolac a los opioides. Fueron un total de 106 pacientes, 36 se los dividió en tres grupos, 36 recibieron solo opioides, 23 recibieron acetaminofén solo y 44 sumaron el ketorolac. Y se calcularon entonces en base a eso los costos. Y a la conclusión que llegaron era que sumar paracetamol y ketorolac ahorraban entre 500 y casi $950 por paciente que se sometían a cirugías de columna, disminuyendo también los efectos adversos por los opioides, la estancia hospitalaria y demás. Ahora para hablar un poco de lo que son protocolos ERAS, que también me pareció bastante interesante. Esta es una review que trata de evaluar las alternativas a los opioides, el uso de regímenes multimodales, recuperación rápida del paciente en sí, que está relacionada con, por supuesto, con el control y buen manejo del dolor y la rápida movilización, a favor del uso, de analgesia multimodal, empleando AINES, paracetamol, gabapentin, el uso de bloqueos neuraxiales, anestesia local. Vieron que una combinación de los mismos ofrecían mucho mejores resultados. Entonces, enfocando un poco más, recomienda el uso de AINES, ketorolac, que muchos trabajos indican que mejora el dolor postoperatorio en primer y segundo día, disminuye el consumo de opioides y no aumenta el riesgo de sangrado ni la frecuencia de reoperación. El uso de paracetamol, gabapentin, pre y postoperatoria. Recomendaban que no se use como dosis única. Había bastantes trabajos que decían que la dosis única de gabapentin en el preoperatorio no servía para
para nada. Pero dada en el pre y el postoperatorio, podían ayudar a reducir el consumo de opioides. Pero bueno, después como que no había tampoco demasiado beneficio en el postoperatorio inmediato. El uso de bloqueos neuroaxiales, sean peridural o intratecal, que favorecen para disminuir la pérdida de sangre, permitían una deambulación más rápida y un menor consumo de opioides las primeras 24 horas. Entonces, la conclusión es que, claro, todos al actuar de manera sinérgica permiten reducir el consumo de opioides y alcanzar buenos niveles de analgesia. Eso lo que va a permitir también todos los efectos adversos por los opioides, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, más o menos de 5 a 4 días, y mejores puntuaciones de dolor, de ambulación más rápida, retirada de la sonda y demás. Este es otro trabajo que es del 2020, es un estudio observacional monocéntrico retrospectivo que se realizó en París con un total de 163 pacientes. El protocolo se incorpora entre el año 2015 y 2018, que incluyó minimizar el tiempo de ayuno, dar carga de carbohidratos 2 horas previas, o sea, líquidos, ¿no? Azucarados 2 horas previas, evitar morfina a altas dosis, fisioterapia temprana, alimentación y analgésicos orales de manera temprana, y la extracción de los catéteres y drenajes. El objetivo, bueno, reducir la hiperalgesia inducida por esto lo que trata de hacerse, ¿no? El resultado principal que se evaluó fue la estancia hospitalaria, y el resultado secundario, bueno, era la adherencia que tenían los profesionales a los protocolos, el consumo de opioides, los efectos secundarios, dolor, infección de la herida quirúrgica a los 30 días del posoperatorio. Bueno, acá está un poco más especificado el protocolo, que esto lo dejo para que quede, por supuesto, y lo que ellos llegan a los resultados es que había una reducción significativa de la estancia hospitalaria de 4, más o menos un día, versus 7 días, cuando se aplicaban los protocolos. Una reducción del consumo de opioides y de efectos adversos, una reducción marcada de la intensidad del dolor y de la incidencia de estreñimiento. No así, lo que no vieron era que había cambios en la incidencia de náuseas y vómitos, ni de la infección de la herida quirúrgica hasta los 30 días en el posoperatorio. Pero la verdad que la estancia hospitalaria y todos los eventos adversos por los opioides se habían reducido. Ahora, para ya terminar un poco, hablar de escoliosis neuropática, que la verdad no encontré muchos artículos, la mayoría fueron reportes de casos sobre patologías muy específicas. Logré encontrar esta guía, que igual es del año 2012, 2011, si mal no recuerdo, que habla, la verdad que tampoco tiene demasiado nivel de evidencia, porque se basa mucho en opiniones de expertos y estudios de cohorte. No hay trabajos grandes en el caso de las escoliosis neuropáticas, ¿no? Habla que los trastornos más frecuentes están dentro de las neuromusculares, la enfermedad de Duchenne, y dentro de las afectaciones neuropáticas en sí, la atrofia muscular espinal, que por supuesto afectan varios sistemas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta en los pacientes en general de las neuropáticas es la presencia de baja capacidad vital. Son pacientes que generalmente tienen ángulos de Cobb bastante grandes, los reflejos anormales de la tos, mucho riesgo de broncoaspiración, enfermedades por reflujo, e incluso alteraciones a nivel de la pared del ventrículo con riesgo de cardiopatías, arritmias y demás. Tienen generalmente bastante deteriorado lo que es el estado nutricional. Hay que evaluar también la función vesical, la coagulación sanguínea, y bueno, ellos decían también que se debía discutir la decisión de reanimación en caso que suceda algo en la cirugía, bueno, con los tutores, ¿no? Por el riesgo que tienen estos pacientes y la gravedad de la cirugía en sí. Las recomendaciones que ellos daban, vuelvo a repetir, es del año 2011-2012, era mantener una anestesia hipotensiva, usar el recuperador celular, uso de ácido tranexámico, hemodilución normovolémica, usar la mayor cantidad de monitores hemodinámicos, uso de sonda nasogástrica, vesical, mantener al paciente en normotermia, evitar el uso de anticolinérgicos y siempre el uso de potenciales evocados somáticos y motores.
Como existe mayor riesgo de desnutrición en estos pacientes, también existe un mayor riesgo de trastornos en la cicatrización de heridas, por eso se tiene que evaluar si estos pacientes realmente deberían ingresar o no al quirófano. Ellos recomiendan que si la zona del tronco es demasiado pequeña, si un índice de masa corporal es menor a 14 y no hay un espacio para un implante de columna, la verdad que la cirugía no se debería hacer. Y por supuesto, las tasas de complicaciones a largo plazo que tienen estos pacientes es mucho mayor que una escoliosis idiopática, un 20% frente a un 3%. Esto, gracias. Bueno. Muy buena la exposición. ¿Alguna pregunta? Ahora que vamos a desmutear a la gente. Muy completo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo les quería comentar como anécdota para los más jóvenes que cuando empecé la residencia las escoliosis se hacían con fentanilo y pancuroño y no había monitoreo. Y estaba el wake up test o test Estañara, que cuando terminaban de fijar la columna con los fierros, se cortaba toda la anestesia, claro, y alotano o isoflurano. Y había que despertarlo para ver si movía las piernitas, había que agarrarlo bien. Era una... Sí, leí eso. En algunos trabajos viejos decían que se usaban test de Estañara. Bueno, no digas viejo que me hace sentir... No digas viejo que me hace sentir mal. Bueno. Pero era tremendo, tremendo. Y aparte estabas como 40 minutos hasta que se despertaba, a veces media hora. Sí. Andrés. Sí. Andrés. Sí. Andrés. Te escucho. Andrés. Sí. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. No, mira, yo un comentario que hacemos siempre, ¿viste? Porque nosotros tenemos una idea acá ¿viste? Que es un poco la anestesia que está muy dirigida por los neurofisiólogos. Vos sabés que afuera eso no es así. Y desgraciadamente uno tiene que reconocer que los anestésicos inhalatorios disminuyen la amplitud y la latencia, pero también que tiene mucho que ver en la concentración que se usa. Y no es lo mismo el sevoflurano que el deflurano. Por otro lado, cuando se hace TIVA y no se hace TCI, por la vida media sensitiva al contexto del propofol, se tiene que ver que muchas veces se pone una dosis, una infusión de TIVA, de propofol, y no se baja la concentración en función del tiempo. No se baja la dosis. Y eso produce una acumulación en sitio-efecto. Claro. Así que está bien, si no tenés un bis, eso te lo va a cantar el bis, ¿no? Pero la realidad es que uno acá, desgraciadamente, seguimos sufriendo que vos no podés hacer una técnica anestésica porque tenés una resistencia completa del neurofisiólogo que vos no la tenés afuera. Afuera, desgraciadamente, inclusive se usa sevoflurano. Sí. Ni siquiera de flurano. Y se hace todo igual y sin ningún problema con los potenciales. Acá, viste, entras en un quirófano y te encontrás que un paciente por ahí está con noradrenalina porque el neurofisiólogo quiere determinada presión. Ya lo vimos eso. Bueno, ese tema nunca lo discutimos. Sí, ya lo hemos discutido, Cacho, más de una vez. Sí, bueno, y que seguimos en lo mismo, seguimos haciendo la anestesia. Seguimos en lo mismo porque no llegamos, digamos, cada uno, es como una religión, cada uno tiene su verdad y es difícil llegar a un término medio. Yo entiendo las dos partes. La verdad que si nosotros tenemos otras opciones para no entrar en conflicto con los neurofisiólogos, y se podrían utilizar, la verdad que hay opciones. Yo entiendo lo que vos decís. Desgraciadamente tenemos un problema, porque por ejemplo, si vos lo escuchás al purismo de algunos de los neurofisiólogos, o le prohíben al anestesiólogo usar demedetomidina. Obviamente el anestesiólogo se lo pone igual, engañando al neurofisiólogo. Entonces ahí tenemos otro problema, porque él cree que tiene razón. Sí. Y no es así.
estamos en un gran problema. Y nunca lo discutimos esto. Sí, yo no sé. La verdad es que cuando me senté con el neurofisiólogo a ver algunos monitoreos, uno ve lo que ellos... Yo no sé si ellos... Lo estamos discutiendo, ¿eh? ¿Qué? No te entendí, no, Cacho. seguí. No, eso, porque él cree que tiene razón y todo el mundo lo engaña. ¿Viste? Sí. O subiéndole sí, el traductor o bajándoselo, sí. o dándole de metodina escondida. Sí, evidentemente los potenciales se mantienen dentro de los parámetros que él quiere, así que no sé si sería tanto engaño, porque el objetivo es mantener los potenciales. Andrés, sí. Escúchame, Andrés, nosotros estuvimos haciendo acá, cuando teníamos el deflurano por Baster, estuve casi 3 años haciendo escoliosis. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que no estaba él, había otro neurofisiólogo. Jamás tuvimos un problema. Sí, jamás. No, eso estoy de acuerdo, sí. Igual no individualizaría el problema. Jamás tenés un problema. Yo le propuse a Segura hacer trabajos, pero es un fundamentalista. No se puede. Y ese es el problema que tenemos. Y relajantes tampoco usan al inicio, ¿no? Como que eso tampoco, no hay manera. ¿Cómo? Porque como el uso de relajantes musculares al inicio disminuiría la incidencia de sangrado, tampoco igual lo permiten usar, ¿no? Para lo de los Pero es que nosotros, lo que yo te estoy diciendo, nosotros somos los que tenemos que manejar la técnica anestésica. Y el que diga si hay algún problema, nosotros modificaremos de acuerdo a eso. Pero no que te condicione que no podés usar esto. Y lo peligroso, vamos a hablar ahora, porque esto estamos en un serio problema. Lo peligroso es que si llegás a hacer algo así, te escracha en la historia clínica. Claro. Él pone que es culpa de tal cosa en la historia clínica. Estamos en un gran problema. Sí, bueno, igual lo que ponga o no ponga, eso después se discutirá en los ámbitos que correspondan. Uno puede poner lo que quiera, pero igual yo no mantendría esto como una cuestión apuntada a una sola persona, que ya lo es, nada, es un problema que tenemos hace mucho y va a ser de difícil resolución. Lo que digo a favor, y que lo dije siempre, es que él, digamos, no tiene esta actitud porque se le ocurre o porque un día se levantó y dijo vamos a joder a los anestesiólogos. Tiene su base científica, que la ha demostrado, lo hemos charlado muchas veces. Entonces yo, digamos, respeto la opinión, no la comparto, pero la respeto y no está tan equivocado, por lo menos de mi visión. Él tiene su base científica, su evidencia científica para sostener lo que dice. Así que en ese sentido lo respeto. Ahora que vos también tenés, digamos, parte de razón en que no puede manipular la decisión de la anestesia que nosotros queramos hacer, porque en definitiva uno hace la anestesia que mejor le sale. Y si a uno le condicionan eso, también hay cierto riesgo de que las cosas puedan salir del cauce que uno quiere. Hay que ir acercando posiciones, pero obviamente sí. Es que Andrés, también, cuando uno en realidad se guía por lo que es la medicina basada en la evidencia, que cuando él traía los trabajos, él se basaba en lo que estaba publicado. Y ahí caemos en un gran error de lo que es la medicina basada en la evidencia. Porque vos podés guiarte en medicina basada en la evidencia si hay evidencia de que algo no se debe hacer. Pero si vos estás haciendo algo que no está publicado, es que no hay evidencia. El hecho de que no haya evidencia es que nadie lo midió, pero no quiere decir que esté mal. ¿Entendés? Ese es el tema. Entonces no había evidencia de eso. Después aparecieron trabajos donde comparaban Propofol, por ejemplo, con deflurano, y no había evidencia significativa, ¿viste?, en cuanto a la pérdida de potenciales. Y por otro lado, hoy se sabe que realmente las dosis altas de sevoflurano y todos los trabajos que hay comparando anestesia inhalatoria son todos con mucha mayor concentración que las 0,3 CAM que usamos nosotros para mantenimiento. Todos te hablan casi de más de media CAM. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo no tenés forma de reemplazar 0,3 CAM de inhalatorio por una intravenosa? ¿O sí o sí uno tiene que hacer inhalatoria? Ese es el planteo. Si uno lo puede hacer.
Lo podés hacer, pero también tenés problemas a veces porque tenés un paciente con intravenosa, como te lo pide tan superficial o a veces está más profundo, depende qué técnica se usa, y que muchas veces tenés un paciente que está despierto también. Así que sí, bueno, ese yo es creo todo un que, tema. y ahora aprovecho para adelantar un tema. En 2 semanas nos vamos a encontrar con el ingeniero del SEDLINE y vamos a ir profundizando un poco el monitoreo cerebral en anestesia, porque la realidad es que nosotros monitoreamos todo, en la mayoría de las anestesias, menos el cerebro. Esto es histórico, y ahora con todas estas nuevas tecnologías que uno puede empezar a internarse y a ver cómo responde nuestro cerebro a la anestesia, me parece que va a ser un avance importante en todas estas cuestiones, porque no solo va a ser los potenciales evocados, sino la respuesta de la corteza cerebral a lo que nosotros estamos haciendo. Así que bueno, vamos a ir avanzando con el monitoreo cerebral, a ver si en un futuro cercano podamos monitorear a todos nuestros pacientes. Pero ¿se puede con las ventanas? Y eso es lo que estaba hablando. No, chicos, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Vos qué habías preguntado, Santiago? Que te vi en el chat. Yo me perdí una partecita que serán unos minutos entre que me cambié. Sí. No sé si hablaron del protocolo de isquemia medular y su uso actual. No sé si se refirieron a eso. Que no que yo recuerde. No, Santi, lo que había dicho era del trabajo que usaban potenciales evocados motores y sensitivos a favor del uso de ambos por el mayor riesgo de isquemia a nivel de los motores, que a veces podían dar normales los sensitivos, pero los motores pueden estar afectados por la menor vascularización que tiene el cordón anterior de la médula, por eso recomiendan el monitoreo de ambos. No sé si te referís a eso o a otra, no sé. Sí, porque a veces cuando hay pérdida de los potenciales se inicia un protocolo que generalmente te piden los neurofisiólogos con metilprednisolona y con aumentándole la TAM. Bueno, poca evidencia tiene. No sé si habías puesto un artículo de eso o algo relacionado. Está bueno para buscarlo después, mandar. Y después creo también, hablando de lo que decía Cacho, creo que el trabajo del neurofisiólogo es increíble. Si hay algo que ha demostrado disminuir las complicaciones en más del 50%, ha sido la neurofisiología, por lo que creo que hay que consensuar. Y creo que hay otras alternativas a la dexmedeto. No creo que sea la panacea en escoliosis. Y a mí, esto es una opinión personal, la dexmedeto en infusión continua muchas horas los pone a los pacientes vasoplégicos de difícil manejo, muy hipotensos. Yo no me gusta usar dexmedetomidina muchas horas. En un momento lo usaba en cardio y me costaba tener, esto es obviamente experiencia personal, las dosis de inotrópicos siempre eran mucho mayores cuando uno mantenía inclusive dosis muy bajas de dexmedeto, así que la comienzo a infundir justo antes de la extubación, cuando el paciente ya ventila, y lo quiero un poquito más sedado y con mejor analgesia, lo pongo 5 minutos antes de extubarlo, pero no la dejo en infusión. Esto en lo personal. Perfecto. Bueno, ¿alguien alguna otra pregunta? Bueno, Flor, buenísimo, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Nos veremos jueves que viene y nada, que tengan un buen día. Nos veremos en un rato en el hospital. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.